nombre es Luis Tomás Zapater Espí, soy doctor en Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y actualmente soy profesor de Derecho de Licenciatura y también en posgrado. Precisamente, pues dentro de mis especialidades está la teoría de la democracia, que es de lo que quería hablarles en el día de hoy. Soy autor de varios libros: El nacionalismo ruso, la respuesta euroasiática a la globalización, que trata de diferentes movimientos nacionalistas rusos. La ideología del nacionalismo ruso es un tema actualmente en vigor porque la política de Estado de Rusia, en particular del presidente Putin, se basa en buena medida en el nacionalismo, ¿no? Otro de mis libros es Asia Central, conflictos étnicos, nuevo nacionalismo e Islam, donde aborda la problemática de los conflictos étnicos y el auge del radicalismo islámico en Asia Central, un tema también de mucha actualidad. Está relacionado de alguna manera con la guerra de Afganistán y todos estos problemas que ha traído el yihadismo radical. Y por último, soy coautor del libro Regenerar la política, editado por el catedrático de Derecho Constitucional, don Antonio Colomer Viadel. Tengo un capítulo dedicado a la democracia directa que tiene directa relación con el tema del que les voy a hablar, de la teoría de la democracia. Dado que la maestría interuniversitaria de Derechos Humanos y Procedimientos Electorales tiene un bloque dedicado a la teoría de la democracia, que es la que estoy impartiendo en estos momentos. Considero que es muy interesante para los profesionistas del derecho y de la ciencia política y de la administración, pues que puedan cursar esta maestría, dado que es muy enriquecedora, no solamente desde el punto de vista de la teoría de la democracia, sino también pues por toda la información que tiene sobre procesos electorales, derechos humanos y otras materias propias de la ciencia política. De hecho, el perfil que tengo de mis alumnos pues son profesionales del derecho, abogados en su mayoría, personas que participan de la administración electoral y componentes, miembros, dirigentes de los partidos políticos. Los temas de esta maestría pues está dividida en diversos bloques. Además de la teoría de la democracia, hay un seminario de investigación, también hay un seminario sobre derechos humanos y otro sobre procesos electorales, de manera que es muy completa, ¿no?, para tener una buena información sobre lo que es, en general, pues la política hoy día. Lo que sirve es sobre todo para entender la realidad política del mundo en que vivimos hoy. Por lo que a mí respecta, he dividido en varios temas la teoría sobre la democracia. Tengo el programa ante mí para informarles que en la primera unidad es la parte general de conceptos básicos, formas de Estado, sistemas políticos, regímenes políticos, definiciones de democracia. En la segunda unidad abordo una evolución histórica de lo que es la democracia desde sus orígenes en la antigua Grecia, en Atenas, hasta el día de hoy. Hablo también del régimen oligárquico romano y su manera de entender la democracia, las ciudades autónomas en la Baja Edad Media, el ideal democrático que surge en la época contemporánea, desde Rousseau, la Revolución Francesa, revoluciones burguesas, la crisis del Estado liberal democrático en el primer tercio del siglo XX, hasta llegar al Estado social y democrático de derecho, que es el que existe en los países de Occidente en el momento actual, y culmino ese tema con la crisis de la democracia, que es el momento en el que nos encontramos actualmente, que es inescindible de la crisis del estado del bienestar, porque una de las causas de esa crisis que tiene actualmente pues la democracia se debe a estos problemas que tiene el estado del bienestar hoy día, ¿no? En la unidad 3 abordo los pensamientos y políticas, ideologías no democráticas o antidemocráticas, absolutismo, teocracias, totalitarismo, autoritarismo. En la unidad 4 los modelos de democracia participativa, todas las tipologías de democracia, democracia pluralista, democracia de mercado, democracia procedimental, democracia sustantiva. En la unidad 5, calidad democrática, relacionada con el problema de la partitocracia, la democracia representativa versus democracia participativa, la globalización y la democracia. Es muy interesante esta unidad 5 porque aborda los principales problemas que ocupan a la democracia hoy, es decir, hasta qué punto se puede hablar de calidad democrática, se puede realizar el ideal participativo. Estamos en una crisis de la democracia que podría llevar a un fin de la democracia en algunos países. Entonces, es muy interesante porque
pues a partir de ese análisis histórico y de los conceptos que se han ido clarificando, se puede llegar a unas conclusiones interesantes o a una perspectiva sobre la democracia en el futuro. Y para terminar, el último tema está relacionado con transiciones a la democracia, países que han tenido regímenes no democráticos y pasan hacia la democracia. También hay un análisis, en este sentido es interesante que los alumnos pueden, además de recibir esta información teórica, participar proponiendo temas, y un tema de los que han propuesto es la transición democrática en México, pues pasando del inicio de la etapa posrevolucionaria de partido único a la época pluralista en la que nos encontramos ahora. ¿Cuál es el método que yo utilizo en mi exposición? Pues sobre todo parto de varios métodos, el método de derecho comparado, el método que sería relativo a la dogmática, a los temas, a los conceptos, a la relación entre los conceptos. Es muy importante partir de conceptos ajustados a la realidad para no equivocarse y no entender por democracia lo que no lo es, ¿no? A efectos prácticos. Y sobre todo me gusta mucho el método histórico de ir viendo diferentes épocas de la historia, qué sentido tenía la palabra democracia. Si yo pudiera sintetizar el contenido de los temas que imparto sobre democracia, lo que diría es que sobre todo trato de transmitir lo que realmente es democracia y lo que no, y sobre todo que tengan claro pues que no se puede tampoco identificar lo que hoy tenemos con democracia con la democracia de otras épocas, como por ejemplo la ateniense, que tienen puntos en común, pero son mayores las diferencias que los puntos en común. Y me gusta mucho intentar pues destruir conceptos erróneos que tiene la gente, es decir, hoy día se asocia democracia a derechos humanos y pensamos que siempre que ha habido democracia ha habido derechos humanos, pero eso no es así. Eso es algo que se consigue después de la segunda mitad del siglo XX, en algunos países un poquito antes, pero pensemos que en época griega había democracia y existían esclavos en esa sociedad democrática. Y no tan reciente, no tan lejos, la experiencia de la Revolución Francesa fue que esa primera democracia que parte de las ideas de Rousseau se afianza aplicando la pena de muerte de manera generalizada, es decir, atentando gravemente contra los derechos fundamentales hasta el punto de que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue suspendida por orden de Robespierre. Es decir, ¿cuándo se consigue casar democracia con derechos humanos? Pues es fruto de una evolución histórica, política durante todo el siglo XIX, y el gran dilema del momento actual es si van a poder estabilizarse las democracias con un camino hacia una mayor profundización de los derechos humanos, o vamos hacia atrás o vamos en un retroceso. Y en este momento es muy interesante plantear el problema de la globalización respecto a la democracia, porque pues realmente todos los países están perdiendo mucho en su estado del bienestar, los derechos sociales que tanto han costado a los trabajadores conseguir están yendo atrás, estamos dando pasos hacia atrás, y entonces eso es un peligro para la democracia. Sin embargo, creo que es erróneo lo que muchas veces dicen los políticos profesionales de que o aceptamos la democracia tal como es, con las miserias y defectos que tiene ahora, o la alternativa es una dictadura. Yo pienso que eso es un dilema falso, excesivamente maniqueo. La realidad es más compleja y muchas veces la gente no tiene las inquietudes de cambiar las cosas porque se mueve por prejuicios de este tipo. Y en este sentido, pues tengo que decir que para mí ha sido muy enriquecedora de estar en contacto con la realidad política mexicana, con poder hablar con representantes de los partidos de aquí, con personas que critican también a los partidos que hay aquí, porque ha sido una influencia muy interesante. Y podría destacar que para mí lo mejor de la política en México es que no existe un grado de sectarismo tan grande como en Europa, que necesitas adscribirte a determinados grupos de opinión, determinada forma de ver las cosas, o te van a limitar mucho tu libertad, que las libertades están muy cuestionadas ahora en Europa. Y si me preguntaran pues qué es lo que encuentras necesario de reforma en la política en México, es decir, lo que menos te ha gustado, pues lo mismo que podría decir de Europa. Creo que se da por asumido que este modelo es inamovible, la gente muchas veces carece de inquietudes, y lo interesante pues a partir de este tipo de programas es que nazca la curiosidad, la inquietud de la gente por poder cambiar las cosas para mejor. Y como conclusión de toda mi investigación relacionada con la democracia, pues yo diría que lo fundamental para poder estabilizar una democracia que pueda satisfacer la mayor parte de la gente es que la educación popular sea verdaderamente integral, que cubra todos los aspectos de la vida,
porque solamente las democracias que han partido de una costumbre basada en una gran educación integral del pueblo, como por ejemplo la británica o la suiza, han conseguido consolidar un modelo a lo largo de los siglos. Muchas gracias por su atención y espero que les interese pues, toda esta maestría de la que he comentado, todas estas cosas. Gracias.